Hace un tiempo atrás comenzamos una serie de estudio bíblico sobre el libro de Filipenses, al cual hemos titulado Filipenses, una iglesia gozosamente comprometida. Se ha estudiado mucho sobre este libro, pero el Señor me ha querido inquietar para presentar a su iglesia algunas cosas que muchas veces nosotros pasamos por alto. La última vez que estuvimos compartiendo del versículo 3 hasta el 11, fue un tiempo muy bonito en el que nosotros vimos que somos llamados a ser participantes de la gracia de Cristo. En esta ocasión vamos a ver los versículos del 12 hasta el 30. No de manera detallada, pero de una manera que nosotros podamos llevarnos el contenido que el Señor nos deja plasmado en estos pasajes. Charles Spurgeon, como ustedes conocerán, uno de los grandes estudiosos de la antigüedad, expresó una frase que hizo temblar mi corazón cuando yo la leí, literalmente, y no estoy exagerando. Hizo temblar mi corazón de temor y reverencia al saber que lo que él está diciendo en esta frase, he sido culpable y culpable de muerte, y estoy seguro que ustedes también. Dice Spurgeon: ahora, siendo él un hombre de oración plena, ahora he concentrado todas mis oraciones en una sola. Y esta es, escuchen atentamente lo que Spurgeon dijo en esa ocasión: que pudiera yo morir a mí mismo y vivir solo para Él, para gloria de Dios, para Cristo. Pero tranquilos, lo que a mí me hizo temblar fue lo siguiente, porque él dice que si un cristiano vive para gloria de Él que lo llamó por su excelencia, dice Spurgeon, Dios nos libre de vivir en la comodidad espiritual mientras los pecadores se hunden en el infierno. Dios nos libre a nosotros como iglesia de vivir en la comodidad espiritual, en el sedentarismo religioso, como dijimos anteriormente, mientras los pecadores descienden al infierno. Hermanos, hemos titulado a este sermón o estudio bíblico Cristo magnificado por vida o por muerte. Eso es precisamente lo que nos van a enseñar los versículos 19 y 20, que son los versículos centrales de este texto. Cristo magnificado por vida o por muerte. Leamos estos versículos. Porque yo sé, dice Pablo, que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está hablando de algunas cosas precedentes, que es a lo que nos referimos la semana pasada, de ser participante de la gracia de Cristo y lo que eso implica. Y Pablo dice, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La enseñanza de Pablo es clara y específica en este pasaje. Cristo será magnificado en mi proceso de padecimiento. Es lo que él está diciendo acá. Aunque yo sé, dice, que por vuestras oraciones participantes, en el caso de los filipenses, que eran participantes de la gracia activamente,
y por la suministración, es decir, por el poder del Espíritu, él habría de ser liberto. Y Pablo dice, sin importar las condiciones, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Magnificado acá, varias traducciones la presentan de una manera muy llamativa. Yo prefiero la que la presenta la Reina Valera, que es magnificado, literalmente. ¿Y qué significa magnificado en este caso? Significa poner en el lugar correcto a aquel que merece ese lugar. Eso es lo que está diciendo, por ejemplo, Apocalipsis 5:13. Cuando dijo allá el apóstol Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por un día, por los siglos de los siglos. Pablo está diciendo, Cristo ha de ser exaltado, magnificado, glorificado, engrandecido en mi vida, en mi cuerpo, por vida o por muerte. Pablo enfatiza que un creyente comprometido gozosamente en Cristo ha de glorificarle en su andar diario, sea viviendo para Él o morir por su causa. Y vamos a ver, hermano, 3 compromisos que nosotros como cristianos debemos asumir según Pablo, que a través de su Santo Espíritu nos deja acá en estos pasajes. 3 compromisos que nosotros debemos cumplir. Y en ese compromiso cumplido, nosotros magnifiquemos, glorifiquemos a Cristo en nuestra vida o en nuestra muerte. Mi oración es que el Espíritu Santo abra sus corazones, hermano. Que despierte la conciencia de la iglesia. Que avive nuestros corazones, hermano. Porque le voy a decir la verdad. Si nosotros vamos a esta carta y no temblamos de reverencia ante el Señor, ha sido en vano. Si yo no logro despertar a través del Santo Espíritu el corazón de uno en la iglesia, esta serie de estudio bíblico es en vano. Pero yo sé que no soy yo, es el Espíritu Santo, y Él hará conforme a su voluntad. Estudiemos pues estos 3 compromisos que nosotros debemos asumir para magnificar, glorificar y exaltar el nombre de Cristo. En primer lugar, vemos los versos 12 y 13. ¿Qué nos manifiesta el apóstol Pablo allá? De que nosotros somos llamados por Dios en su gracia a propulsar el progreso del Evangelio. Somos llamados a propulsar el progreso del Evangelio. Nosotros somos la vela que impulsa a través del viento la barca. Esa barca es el Evangelio. Y el Señor nos ha usado a nosotros como esa vela, la barca del velero, para que impulse a través del viento. Y esto ha sido una analogía un poquito extraña, pero a veces nosotros como seres humanos intentamos buscar explicaciones para explicar algo. Y como diría Sujel Michelin, ninguna ilustración puede ilustrar perfectamente una ilustración. Parece un trabalengua, ¿verdad? Quiero, dice Pablo, versículo 12, que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, su escarcelamiento y todo lo que eso conlleva, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, dice el apóstol Pablo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Mis prisiones son muestra clara de que el Evangelio de Cristo está siendo promovido, está siendo propulsado, está siendo llevado a cabo. Leonard Ravenhill dijo una frase que a mí me dejó un poquito entre el aquí y el allá. Es decir, dudando un poco.
Porque lo que él dice acá, hermanos, debe llamar nuestra atención. Dice él, el problema para Dios hoy en día, le estoy hablando de una persona que es un gran hombre de Dios, y lo está diciendo en el sentido positivo, por si acaso. El problema para Dios hoy en día no es el ateísmo, y nosotros pensamos que el ateísmo, ni la religión falsa, y nosotros pensamos que es la religión falsa, ni el liberalismo moralista, como nosotros vemos, ni es el modernismo, dice él. El problema para Dios hoy en día es el fundamentalismo muerto. Y usted dirá, ¿cómo así el fundamentalismo muerto? Yo soy fundamental, quiero que lo sepan, de por sí. ¿Qué es una persona fundamental? Aquel que basa su fe en la sola Escritura, en Cristo y todo lo que eso conlleva. Pero él dice, el hermano Leonard, que el gran peligro de la iglesia hoy en día es el fundamentalismo muerto. Un fundamentalismo que cree que tiene la verdad, y es cierto, tenemos la verdad, hermano. Pero muchas veces no actuamos conforme a esa verdad que tenemos. Y a eso le llama fundamentalismo muerto, porque no actuamos en consecuencia a ello. Y alguien dijo sabiamente que donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay pasión, perece la iglesia, aun cuando se vea llena hasta la puerta. Hermano, cuando no hay pasión por predicar el evangelio de Cristo, no estamos en nada, hermano. Solo la pasión va a encender el fuego para que nosotros podamos propulsar, proclamar el evangelio bajo cualquier condición, como vamos a ver más adelante. Pablo era un hombre fielmente apasionado por predicar el evangelio. ¿Eso es cierto o es falso? Es cierto. Pablo enfatiza entonces, hermanos, que en sus aflicciones, las que él vivió durante la cárcel y antes de ello, todas sus adversidades, dice Pablo, habrían tener como consecuencia el progreso del evangelio. Hermanos, cuando Cristo permite en nosotros dificultades y adversidades, por su causa, Él va a usar esas dificultades para que su evangelio sea proclamado y sea propulsado. Cuando hablo de propulsar, es que se ha llevado a aquellas almas que lo necesitan para que tengan salvación y vida eterna. Si usted no conoce lo que pasa en las Indias, por ejemplo, y en países similares, donde el comunismo está arropando esos países, donde no se puede predicar abiertamente de Cristo. ¿Saben cómo le llaman allá a las iglesias radicales? Porque son más que fundamentales. Radicales. Las iglesias subterráneas. ¿Por qué? Porque tienen que predicar a escondida. Tienen que reunirse los hermanos a medianoche, guiados por el Espíritu Santo. Y ahí se encuentran y predican la palabra de Dios. Pablo está diciendo que nosotros debemos cobrar ánimo para predicar el evangelio. Vean lo que dice los versículos 14 hasta el versículo 16. Perdón, el versículo 14 específicamente. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Ve, hermano, lo que hacen estos filipenses. Por eso es que son una iglesia gozosamente comprometida. Porque en vez de apabilarse y sentir temor, dice Pablo que ellos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven aún más ¿a qué? ¿A quedarse callados? No, a hablar la palabra sin temor. Y nosotros muchas veces, y cuando hablo de nosotros me estoy hablando de la iglesia moderna, no necesariamente del grupo que nos reunimos acá. Nosotros nos amedrentamos cuando estamos ante una situación de amenaza y no predicamos el evangelio, ni en libertad, ni con oposición.
Romanos capítulo 13 en adelante dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido de estorbado, o he sido estorbado, dice Pablo, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice Pablo. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y fíjense que Pablo en este caso, ¿dónde que está? Está en Roma. O sea, Pablo ya tenía el deseo previamente de ir a esta iglesia para predicar el evangelio a Roma. Versículo 1, capítulo 1, versículo 16 de Romanos. Y es en este contexto que Pablo va a decir: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y yo quiero dejar algo claro, hermano. Nosotros creemos que el evangelio realmente es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, hermano. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Y si es cierto que el evangelio es poder de Dios, ¿por qué nosotros no actuamos conforme a esa verdad? Dijo Lincoln, que también fue un gran estudioso de la palabra de Dios de la antigüedad: Dios nunca ha tenido el propósito de que su iglesia sea un refrigerador de la piedad. Con esto no está negando de que nosotros no debamos conservar la piedad, debemos conservarla. Pero Dios, dice él, nunca ha tenido el propósito de que su iglesia sea un refrigerador para conservar la piedad, sino que una incubadora de nuevos convertidos que vivan esa piedad. Eso es lo que él está diciendo. Pero muchas veces no actuamos en consecuencia de ellos. Nos llamamos piadosos, pero no actuamos conforme a esa verdad. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 4:1, de Timoteo, perdón: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que te quede callado, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, según Pablo, no tenemos excusas para no predicar el evangelio. Pablo dice a tiempo y fuera de tiempo. Cuando sea oportuno o cuando no sea oportuno. Cuando tú puedas o cuando tú no puedas. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si es verdad que tú tienes un compromiso con Cristo, Él va a abrir tu corazón y tu disposición, como vimos anteriormente, para que tú puedas llevar a cabo esa misión. Tú no puedes decir que no tiene tiempo para proclamar el evangelio de Cristo. Y hay un gran error que nosotros cometemos como iglesia. Muchas veces pensamos porque hay un programa de evangelismo grupal, ya estamos cumpliendo con la gran comisión. Estamos errando al blanco, hermanos. Ese mensaje que le dio Jesús en Mateo allá finalmente a los discípulos, cuando Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, lo está haciendo en un contexto de iglesia grupal en unidad, pero también lo está haciendo en el contexto de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y yo les pregunto: ¿a quién tú estás discipulando? Porque si entendemos el concepto de discipulado como lo está mostrando el Señor Jesús en este pasaje, nos vamos a dar cuenta, hermano, de que se trata de compartir la palabra de Dios en términos simples, la palabra de Dios con aquel que no conoce la verdad. Y aquel que se ha alcanzado con esa verdad, entonces a este enseñémosle todas las cosas como las he mandado. Actuamos en consecuencia con esta verdad. Y Pablo va a decir algo aquí interesante, porque algunos pueden decir: sí, pero es que yo no tengo tiempo. Y algunos: sí, yo tengo tiempo para predicar a Cristo.
Algunos dicen, sí, pero yo lo hago de buena voluntad, con amor. Otros dicen, sí, pero a veces se me dificulta y lo hago por compromiso. Pero para que no te quede dudas, mira lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 15 de Filipenses capítulo 1, la primera parte. Algunos, dice Pablo, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Hermanos, y estamos hablando aquí de personas que conocen la verdad y están predicando a Cristo por contienda. ¿Quiénes serán estos? Piénsalo. ¿Quiénes serán estos? Pablo, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y quiero decirle algo respecto a este pasaje. Hay un gran debate teológico de si estos eran o no eran cristianos. ¿Por qué el gran debate? Bueno, por lo que dice el versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención. Bueno, me estoy refiriendo al versículo 19, vamos a buscarlo, 3:19. Porque por ahí andan muchos, versículo 18, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, según cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Acá hay una palabra y es perdición. Y esta palabra perdición la han traducido de diferentes maneras. Algunos dicen que se están refiriendo a cristianos, otras veces están diciendo que no son renacidos. Pero eso lo voy a dejar a su entero conocimiento. Sin embargo, Pablo dice que en la iglesia de Filipos algunos están predicando por envidia y contienda. ¿Y cuál era el propósito de estos? Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Miren cómo estos hermanos, o quienes quieran que fueran, estaban añadiendo aflicción, tristeza a la obra de Cristo y a Pablo con estas contenciones, porque se oponían abiertamente a lo que Pablo enseñaba como apóstol. Y posiblemente eso se estará refiriendo, pero vamos a estudiarlo en el mensaje siguiente, a los gnósticos de ese entonces, que básicamente se dedicaban a refutar lo que Pablo se estaba enseñando. Pero Pablo dice que a pesar de que habían algunos que predicaban el evangelio de mala voluntad, también va a decir que hay hermanos que predican el evangelio de buena voluntad, versículo 15, parte B. Pero otros de buena voluntad. ¿Cómo quién? Como me es justo sentir todo esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y esos todos vosotros que vimos en el mensaje pasado, son aquellos que están predicando el evangelio de buena voluntad. ¿Qué motivación tenían estos? Contrario a los otros, dice, versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y la pregunta que surge aquí, hermano, es, ¿usted va a predicar a Cristo por contienda o lo va a predicar por amor? ¿Va a predicar a Cristo melaganariamente o conforme a la obediencia plena que demanda el Señor de ti? Sin embargo, pese a la intención que los mueve, Cristo en este contexto era magnificado, era proclamado. Y eso es lo que Pablo está dejando claro en este mensaje. Versículo 18. Que pues, no obstante, de todas maneras, dice Pablo, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y ese es el propósito fundamental de cada cristiano. Que Cristo sea anunciado. Y en esto me gozo. En esto me gozo de que el evangelio es predicado, es propulsado. Aunque algunos lo hagan malaganariamente, pero otros lo hagan de buena voluntad, con amor. Revisa tu corazón si lo estás haciendo malaganariamente o por amor en obediencia a Cristo. En segundo lugar, hermanos, según nos enseña el apóstol Pablo en estos versículos, somos llamados a vivir y a morir por el evangelio. Me río un poco leyendo este postulado porque muchas veces nosotros citamos, ¿qué decimos cuando miramos ese pasaje? Que estar con Cristo es ¿qué?
es muchísimo mejor. Sin embargo, el apóstol Pablo acá nos va a presentar la gran encrucijada que él tenía, el gran estrecho en el que él se encontraba, la gran incógnita para él. Se encontraba ante dos caminos buenísimos los dos. Uno era muchísimo mejor, pero otro era necesario, dice el apóstol Pablo. Y encontrándome en estos dos caminos, no sé qué elegir. Si este que es mejor o este que es necesario. Versículo 19. Porque sé, dice el apóstol Pablo, otra vez repito, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Oigan esto, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Estoy plenamente convencido, dice el Pablo, que sus oraciones y el poder del Espíritu Santo actuando han de librarme. Sin embargo, yo estoy confiado de que Cristo será exaltado, será glorificado, será enaltecido en medio de mi problema, en mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque dice Pablo que su propósito exclusivo era vivir para la gloria única y la honra de nuestro Dios, que es su hacedor. Esto era irrevocablemente en cuanto al hacer su voluntad. Versículo 18 de Hechos, capítulo 20. Si vemos esos pasajes, vamos a entender el pensamiento que estaba en el apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré hasta de Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuere útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo, hermano, aún a pesar de todas sus pruebas, no rehuyó, no renegó, no evitó el anunciaros públicamente y por las casas el evangelio de Cristo. Testificando, versículo 21, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, yo ligado en mi espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Fíjense algo, un siervo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo debe ser guiado por el Espíritu Santo. Se escuchó raro eso, ¿verdad? Un siervo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo debe ser guiado por el Espíritu Santo. Es decir, debe obedecer a la guía que el Espíritu Santo le está promoviendo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades donde he predicado el Evangelio me da testimonio de una cosa, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo estaba viviendo eso justamente en Filipenses. Prisiones y tribulaciones, pero dice Pablo, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio de la gloria de Dios. En prisiones y tribulaciones, para dar testimonio del evangelio de esa gracia salvadora de Cristo. No sé cuánto conocen la historia de Carlos Peltz. Fue un reo, un presidiario que cometió grandes crímenes en Inglaterra. Fue capturado y, como usted sabe en la historia, a los reos que están condenados, en el día final le ponen un guía espiritual. A veces un pastor, a veces un sacerdote, o lo que ellos entiendan. Pero hay alguien que hace el oficio de guía espiritual en la cárcel. Al escuchar él, Carlos, los preceptos que él estaba leyendo, literalmente, ese guía espiritual, según él, se quedó aterrado. Y él le pregunta: ¿qué es eso que tú estás leyendo?
Y el guía espiritual le dijo, son los consuelos de la religión para esta hora de muerte. ¿Y usted cree? Le dijo Carlos, ¿usted cree eso que está leyendo? ¿Y cuál era la enseñanza clara que le quería decir ese reo de muerte? Escuchen atentamente esto, hermanos. Señor, le dice él, si yo creyera lo que usted y su iglesia dicen aun cuando Inglaterra estuviese cubierta de costa a costa de cristales rotos, yo iría descalzo. ¿Qué más dice? O de rodillas, a predicar a la gente que se arrepienta y evitaran semejante suerte como la que yo ahora estoy viviendo. Y dice ese reo de muerte, que parece un testimonio vivo, creo que los cristianos no deberían vivir para otra cosa que para salvar almas, según lo que usted me está diciendo. Si realmente creyeran lo que dicen creer, andarían Inglaterra de costa a costa, de rodillas, predicando a Cristo, aunque el camino esté lleno de cristales rotos. Es una gran verdad. Por eso a mí se me encoge el corazón cuando alguien me dice, es que no puedo porque... Y ahí comienzan a poner un sinnúmero de excusas baratas. Excusas baratas. Señor, pero es que yo acabo de casarme. Está bien. Señor, pero yo he comprado una yunta de bueyes y tengo que irla a probar. Sí, también está bien. Otro dijo, Señor, deja que yo entierre a mi padre. ¿Usted creen, hermanos, que Dios estaría conforme con nuestras respuestas excusativas hoy en día? Decir, Señor, yo no puedo predicar tu palabra por esto o por aquello. Pero saben que estamos tan acostumbrados a escuchar este mensaje que nos pasa de oído a oído. Y si el Espíritu Santo no abre tu corazón, estás muerto. Estás muerto. Porque la fe consiste en el obrar genuino, hermano. Consiste en el obrar. Muéstrame, ¿qué dice Santiago? Muéstrame, ¿qué dice él? Muéstrame quién eres tú por las obras que estás haciendo. No actuamos en consecuencia de ello para ser salvos. Pero escuchamos fielmente la palabra y decimos, no, actuamos por ello porque ya somos salvos. Pero tristemente no hacemos ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Pablo dice que el deseo de él era estar con Cristo en su gloria. Y por el otro lado el aprieto que le arrojaba la necesidad de un mundo perdido, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que sí. Todo cristiano no muere sino que descansa en Cristo. Más, y aquí viene Pablo a hacer un paréntesis para aclararnos algo profundo, hermano. Más, dice Pablo, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Cuántos quieren partir con Cristo? Qué glorioso será la mañana, o la tarde, o la noche cuando Cristo venga por su iglesia, hermano. A mí, yo tiemblo ante esa realidad.
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo, pero quedar en la carne me es más. Te dirá, ¿cómo así, Pablo? Más necesario por causa de vosotros, más necesario. Es necesario que yo me quede todavía para predicar el evangelio de Cristo. Y algunos quieren partir con Cristo porque es muchísimo mejor. Pero rehuyen la gran responsabilidad que Él te está dejando, claramente. Y es verdad que es un gran consuelo saber de que un día despertaremos para estar en su gloria eternamente y para siempre, adorando al Cordero que fue inmolado y será adorado por nosotros por los siglos de los siglos. Pero me es necesario, dice Pablo, es necesario que yo me quede un poco de tiempo por causa de vosotros. ¿Por qué, Pablo, es necesario quedar un poco de tiempo? Versículo 22. El vivir en la carne resulta para beneficio ¿de quién? De la obra. De la obra. Hermanos, la mies es muchas y los obreros son ¿cuáles? Demasiado. Ay, Dios mío, que Dios despierte nuestros corazones, hermanos, respecto a este asunto. La obra de Cristo es grande en la tierra. Pero Ezequiel nos muestra un panorama un poquito pintoresco. Y le dice el Señor mismo, he aquí, yo miré por toda la tierra y busqué entre aquellos que yo he salvado, el pueblo de Israel, que yo redimí para mí, a los cuales yo vine y me rechazaron. Yo busqué entre ellos un hombre que se pusiese en medio de la brecha, para que yo no destruyese la tierra, para que ellos vivieran a favor de ella y salvaras a esa multitud que se está perdiendo sin Cristo y sin esperanza. ¿Y cuál fue el resultado? Que el mismo Dios nos deja a nosotros, iglesia. No lo hallé. Y si Él nos dijera esa misma expresión, yo estoy buscando en el pueblo de Dios, en la iglesia de Nagua, un siervo que se levante y predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que el Señor nos diga, no lo hallo. Es triste, hermano. Pero ¿saben qué es más triste todavía? Que esa es una realidad. Hermano, cuídense de usted orar por un avivamiento cuando realmente ese no es una actitud sincera de su corazón. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros oramos para que Dios levante hombre en la iglesia y cuando los vemos nos hacemos de la vista gorda. El que tenga oído, oiga. ¿Cuál obra, Pablo, es necesario que nosotros edifiquemos? La obra de la cual todos los filipenses eran participantes de la gracia, altivamente, de manera gozosa y comprometida. Eso fue lo que vimos allá en el versículo 5 del capítulo 1. Por vuestra comunión, participación en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y hablamos muchas veces del famoso primer amor. Y algunos dicen, y he escuchado a hermanos literalmente en ese sentido, ay, que cuando uno se convierte a Cristo hay un fervor. Pero ese fervor debe permanecer en nosotros todos los días y hasta que Cristo venga. No es un día, hermano. El primer amor no es para los nuevos creyentes. El primer amor debe ser desde el primer día hasta que Cristo venga por su iglesia. De ese evangelio glorioso, dice Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 1:11, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Tres grandes distinciones. Apóstol, predicador y maestro. Y algunos dirán, sí, pero yo no soy ninguna de las tres. Si tú eres un discípulo de Cristo, tienes la gran responsabilidad de predicar el evangelio de Cristo. Hermano, el deseo del apóstol Pablo es la expansión del reino.
Para eso Cristo lo llamó. Si leemos Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 5, 15, dice que el Señor le dijo, ve, porque instrumento me he escogido, me es ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de todos los hijos de Israel. Pablo sabía y estaba convencido de que el mismo Dios, a través del mismo Señor Jesucristo, lo había elegido a él para proclamar su nombre entre los gentiles, entre los reyes y entre los judíos también. Y Pablo, allá en Mateo 24, 14, me imagino que está recordando lo que el Señor mismo dijo en ese texto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero no estamos en el fin todavía. Recuérdense que lo dijimos la semana pasada. No estamos en el fin todavía. Nosotros queremos que venga ese día glorioso en que el Señor venga por nosotros. Es cierto. En que Él va a completar, va a consumar, va a perfeccionar la obra que ya hizo en nosotros. Pero ese evangelio debe ser proclamado en todos los rincones del mundo. ¿Y saben cuál es la gran noticia? Que eres tú el instrumento. Eres tú y soy yo. Y no podemos rehuir de esa gran responsabilidad. Es necesario, dice Pablo, que yo permanezca un poco más de tiempo. Filipenses 1:25. Y confiando en esto dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para, y ahí viene el propósito, para vuestro provecho y gozo de la fe. Hermanos, cuando usted está en un ministerio activamente, usted lo está haciendo para el provecho de los hermanos, pero es para gloria de Cristo. Para provecho de los hermanos, pero para gloria de Cristo. Versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo está diciendo, la gloria de Cristo se expande entre aquellos que son alcanzados por el evangelio de Jesucristo. Hermano, tú no se ha puesto a pensar en eso. De que nosotros somos portadores de su gloria y que comunicamos su gloria a aquellos que han sido alcanzados por el evangelio de Jesucristo. Como creyente, hermanos, debemos armarnos de ese mismo pensamiento del apóstol Pablo, sea por vida o sea por muerte. Esa es la enseñanza de 1 Pedro capítulo 1, cuando dice, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Hermanos, es muy triste que la iglesia actual, la iglesia moderna, está sumisa en la carne, viviendo para sus propios deleites, como dice Santiago, buscando lo suyo propio, no lo suyo, no el beneficio de los demás, sino lo suyo propio. No engrandecer el nombre de Cristo, sino su propia gloria, su propia honra. Versículo 14, versículo 4. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, aquellos que andan desenfrenadamente en el mundo, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué? Dice Pablo allá, en el versículo 6. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hermano, el propósito de Dios es vivificar los corazones muertos de aquellos que andan vivos caminando, pero muertos en espíritu. ¿Cuál es entonces la exhortación que el apóstol Pablo nos deja a nosotros? Versículo 8 de 2 Timoteo capítulo 1. Por tanto, no te avergüences de qué, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio. ¿Y saben cuál es el problema con este texto, hermano? Es que si nosotros no estamos dispuestos a vivir de las cosas buenas en predicar el evangelio, tampoco vamos a padecer por el evangelio en las cosas, en las aflicciones y en las tribulaciones, como dice Pablo. Pablo dice que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo y la gloria que nos fue dada.
el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el evangelio de Cristo, del cual, otra vez digo, fue constituido apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Hermanos queridos, nosotros debemos armarnos de este mismo pensamiento del apóstol Pablo. ¿Cuál debe ser entonces la actitud que nosotros deberíamos mostrar como iglesia ante esta gran verdad de que Pablo vivió y murió por Cristo? La pregunta es, ¿lo estás haciendo tú? Pablo nos enseña en tercer lugar de que somos llamados a comportarnos conforme a la dignidad del evangelio de Jesucristo. Pablo nos acorrala, hermano. Nos acorrala de tal manera que tú no puedas rehuir de ese compromiso, de esa gran responsabilidad. Él dijo primeramente que todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, pero que tenemos la responsabilidad de propulsar el evangelio y que debemos estar dispuestos a vivir o a morir por Cristo. Pero mientras quedamos aquí, debemos predicar el evangelio de Cristo y, oigan esto, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hermanos, Dios desea que nosotros nos comportemos como es digno de ese evangelio que es santo, que es capaz de transformar los corazones de la humanidad, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que nos comportemos como es digno de ese santo evangelio. ¿De qué manera, Pablo? Te podría preguntar tú. Bueno, Colosenses nos da una guía bien clara, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, ¿haciendo qué? Agradándole en todo, llevando fruto, ¿y qué más? En toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, como vimos en el mensaje número 2. Creciendo en el conocimiento de Dios, que andéis como es digno, agradándole, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios. Y cuando habla acá de creciendo en el conocimiento de Dios, no es para que te vuelvas un erudito y todos vean que tú sabes más. Dios te libre, a ti y a mí. Dale Carnegie, que es considerado uno de los relacionistas o maestros de las relaciones humanas, expresó algo en su libro, citando a otro autor, de que el propósito de la educación, el fin último de la educación, no es el conocimiento, sino la acción. Pablo está diciendo de que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios para ponerlo por obra, ese conocimiento. ¿De qué manera, Pablo, yo puedo crecer en el conocimiento de Dios para ponerlo por obra? Filipenses 1:27, la parte B. ¿Para qué, Pablo? Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo usa dos palabras clave: firmeza y combate. La pregunta es, ¿te encuentras tú hoy firme y combatiendo por el evangelio de Cristo? Firmeza en el combate. Alguien dijo, y les recuerdo que en esta vida no estamos llamados a una vacación, estamos llamados a una misión, y una misión de combate. ¿Cuál debe ser entonces la condición que plantea el apóstol Pablo para esta firmeza en combate? Pablo habla de dos términos fundamentales que básicamente se refieren a lo mismo. Habla de un mismo espíritu y nos va a hablar de unánimes por la fe del evangelio. En pocas palabras nos está hablando a nosotros de unidad. Es decir, como iglesia, nosotros debemos unirnos para propulsar el evangelio de Cristo. Que todos estemos dispuestos a vivir en esta vida para Cristo. Y si es necesario también a morir por Cristo. Pero en unidad debemos llevar ese evangelio que salva, que transforma corazones. Ve y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Fueron palabras expresadas por nuestro mismo Señor y Redentor Jesucristo. Ve y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Por qué entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, nosotros debemos mantenernos en unidad?
Porque existe una gran oposición contra el Evangelio y usted sabe eso, como vimos allá en la carta de Judas. Y citando los versículos que ya había dicho anteriormente de Filipenses, capítulo 3, versículo 18 y el 19, vamos a ver que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Inclusive algunos están predicando el Evangelio por contienda. A veces yo me pregunto, hermano, ¿por qué permitirá Dios esos grandes herejes abiertamente que nosotros conocemos hoy en día? Hay muchos herejes hoy en día, ¿sí o no? ¿Por qué Dios permitirá eso? Hay muchas preguntas que no podemos hacer. Pero yo sí sé que cuando aparezca el príncipe de los pastores tendrán que darle cuenta a él. Y él dará a cada quien conforme a su obra, sea buena o sea mala. Había en la iglesia de Filipos hombres cuya conducta era un escándalo público. Estos eran enemigos de la cruz de Cristo, que negaban los principios de la santidad, como vimos allá en Judas. Su conducta era manifiesta y por eso el apóstol Pablo tiene que decir, algunos son enemigos de la cruz de Cristo. Y por eso, hermanos, nosotros debemos unirnos con aquellos que tienen el mismo sentir, como vamos a ver más adelante. Es decir, aquellos que tienen el mismo sentir espiritual, el mismo sentir de Cristo, de producir en Pablo gozo, sabiendo de que el Evangelio se está siendo predicado. El apasionado apóstol en este caso, hermano, nos va a echar un poquito de leña al fuego de tu corazón, para encender la hoguera fría que está anclada en tu alma. Miren, si el Señor Jesucristo hiciera un paseo por los pasillos de tu alma, estoy usando un lenguaje un poquito literario, pero si Él hiciera ahora mismo un paseo por los pasillos de tu alma, ¿qué va a encontrar ahí? ¿Qué va a encontrar? El Espíritu Santo está haciendo eso precisamente ahora mismo, haciendo un paseo por los pasillos de tu alma para exhortarte. Y te va a decir algo claro, Filipenses versículo 28 del capítulo 1. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. El Evangelio, hermanos, es para salvación y nosotros hemos sido salvados por él. Pero Pablo dice que ellos no deben intimidarse como iglesias, más bien deben avivar el fuego del don de Dios que está en ellos. Eso fue lo que le dijo a Timoteo en el versículo 7, capítulo 1. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. Hermano, ¿usted cree que Dios te ha dado un espíritu de valentía? Entonces no te acobardes para predicar el Evangelio de Cristo. Y usted dirá, sí, Carlos, pero es que nosotros no estamos siendo enfrentados. ¿Cuáles conocen a Will Graham? No a Billy Graham, sino a Will Graham. Ok. Ha recibido más de 1000 amenazas. Sabemos dónde tú vives, te vamos a matar, te vamos a hacer esto y aquello. Hermano, hay dos personajes que se han levantado con voz potente y yo sé que el Espíritu Santo está actuando a través de ellos. En Europa específicamente, que son Graham y el hermano Bat, Juan Manuel Bat y Will Graham. Y han recibido mucha amenaza porque han expuesto a muchos herejes que están tomando el Evangelio. ¿Para qué? Para lucrarse. Y están haciendo una gran labor apologética. Y usted y yo lo estamos haciendo. Pablo, hermano, nos demuestra acá la esencia en el versículo 29, la esencia del por qué nosotros debemos andar como es digno del Evangelio. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Porque a vosotros os es concedido. Oigan bien lo que el Señor les dice a ustedes. Lo que te dice a ti, a la iglesia. Porque a vosotros os es concedido, a ustedes es dado, a ustedes tienen el privilegio de esto, de que a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y es que es muy bonito decir que yo creo en Cristo.
Pero resulta contradictorio para nuestra mente intelectual decir que padecer por Cristo. A vosotros es concedido, es un privilegio padecer por Cristo, habiendo creído en Él. Pablo derrumba en este caso cualquier sombra de duda en cuanto a ese privilegio que tú tienes de vivir y morir por Cristo. Y él dice que tú debes creer, creíste en Él para salvación. Ahora debes estar dispuesto a padecer por Cristo. 1 Pedro capítulo 3, 14 dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pero muchas veces cuando vemos el sermón del monte, bienaventurados sois, bienaventurado, 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 bienaventurado. Nos olvidamos de la esencia de lo que Jesús está diciendo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hermano, el Señor le está hablando a una iglesia de manera colectiva. Bienaventurados sois porque se distinguen del mundo. Bienaventurados sois porque padecen por mi evangelio. Bienaventurados sois porque ya han creído en el evangelio por acción del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros vivimos amedrantándonos o teniendo temor de compartir el evangelio con aquellos que perecen a nuestro alrededor. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, dice Pedro. Esta no solo era la posición del apóstol Pablo, también era de los filipenses. Y por supuesto debe ser también la posición de nosotros, de ser concedido por el Espíritu Santo, creer en Él y también padecer por Él. Pablo dice, versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Ustedes han visto en mí este conflicto de sufrimiento, de gloria y sufrimiento. Gloria y sufrimiento, hermano. El caminar del creyente acá en la tierra es un camino de gloria y sufrimiento. Gloria y sufrimiento. Gloria y sufrimiento. Carga tu cruz por el evangelio de Cristo. 1 Corintios le pone la cereza al postre cuando dice allá en el capítulo 4, versículo 1. Así pues, hermanos, así pues, iglesia, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tengámonos los hombres, y está incluyendo acá el término mujer también, porque es un término inclusivo, refiriéndose a la humanidad que ha sido salva por Cristo. Tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hermanos, grande es el misterio de la piedad y ha sido revelado a nosotros. El evangelio de Cristo. Iglesia, ¿qué vamos a hacer nosotros con toda esta información que hemos escuchado esta noche? Yo me río, hermano, porque ¿saben qué? El Señor le ha dado una estocada al corazón mío. Mi esposa es testigo de que yo he rehuido predicar el evangelio de Cristo, sinceramente. Pero el amor de Cristo nos constriñe, hermano. Y si ese amor que fue derramado en la cruz del Calvario por ti y por mí no te convence de que debes predicar el evangelio de Cristo, entonces tú estás muerto. Tu fe es muerta. Y debes revisar tu corazón, debes revisar tu vida. Porque si ese amor de Cristo no te impulsa a llevarlo a aquellas almas que están perdidos sin Dios y sin esperanza en el mundo, estamos jodidos, literalmente. Nuestro deber supremo, en conclusión, como cristianos, es que Cristo sea magnificado en nuestras vidas, sea que vivamos o sea que muramos por su causa. Que Cristo sea magnificado, exaltado, glorificado. Si no has aprendido a vivir por Cristo, ¿cómo piensas que vas a morir por Él? Es más fácil morir por Cristo en el sentido humano que vivir para Él. Algunos están dispuestos a dar su vida por Cristo. Uno le dijo,
Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Y qué pasó al instante con ese que le dijo, Señor, te iré a donde quiera que tú vayas? ¿Qué pasó con ese? Dio la espalda, agarró su maleta y se fue a su mundo carnal, a su mundo de beneficio propio, a su mundo de autocomplacencia, a su mundo de conformismo, a su mundo de sedentarismo religioso. Estar con Cristo es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, hermano, es más necesario. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque debemos alcanzar a aquellos que están perdidos sin el Evangelio de Jesucristo. Y como dijo Spurgeon, Dios nos libre a la iglesia actual de vivir en la comodidad mientras los perdidos se hunden en el infierno. En síntesis, vimos 3 puntos fundamentales, hermanos. No lo olviden. Vimos que somos llamados a propulsar, a proclamar, a llevar el Evangelio de Jesucristo. Y en segundo lugar, vimos también de que somos llamados a vivir y morir por ese Evangelio. Y en tercer lugar, vimos que somos llamados a comportarnos conforme a esa dignidad del Evangelio, agradándole en todo. ¿Qué enseñanzas entonces nosotros aprendemos de esto que hemos dicho? Que debemos decidir de todo con nuestro corazón, debemos decidir con toda nuestra conciencia, con todo nuestro intelecto, en espíritu y en verdad, debemos decidir y determinarnos proclamar ese Evangelio, sea como iglesia o sea de manera individual. Y debemos determinarnos, hermanos, de verdad, vivir para Cristo en esta vida. Vivir para Cristo en esta vida. Porque solamente cuando estemos dispuestos a vivir por Cristo, estaremos listos para morir por Él. El apóstol Pablo sabía que él estaba convencido de que podía dar su vida por Cristo. Pero Señor, espérame un momentito más, déjame compartir el Evangelio con aquellos que lo necesitan. Mi deseo supremo, hermano, es que la visión de Dios a través del Espíritu Santo en estos pasajes que hemos visto, de que tú puedas ser un cristiano que viva y muera para glorificar a Cristo en tu vida. Que sea una iglesia, un cristiano gozosamente comprometido como es la iglesia de los filipenses. Si eso es así, el Señor va a hablar a tu vida y está hablando ya. Si tú no quieres escuchar, es porque eres tardo para oír. Es decir, está haciendo voluntariamente, rehuyendo lo que el Señor le está diciendo a su iglesia. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Somos impotentes, oh Señor. No tenemos nada que darte a ti, más que agradecerte por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario a favor nuestro. Ese misterio que estaba oculto desde tiempos antiguos nos fue revelado, Señor. Nuestro amado y eterno Salvador Jesucristo fue enviado a la cruz del Calvario por su propia voluntad para redimir nuestras almas del pecado. Oh Padre, gracias porque tú has santificado nuestras vidas, porque tú nos has transformado, porque nos ha dado un nuevo sentir, nos ha dado una nueva herencia en los cielos con los santificados. Tu Padre nos ha trasladado del reino de las tinieblas a tu luz admirable por el Evangelio de Cristo, el cual es capaz de arrebatar completamente las almas de aquellos que están enceguecidos por el príncipe de este mundo. Padre, que tu iglesia pueda despertar, pueda tener un avivamiento en su corazón, con toda conciencia y con todo su espíritu, para que tu evangelio sea proclamado ante aquellos que necesitan, Señor, de la salvación. Ayúdanos a reconocer de que no somos nosotros, sino que tú, oh Señor, nos utilizas como un instrumento para expandir tu gracia para con la humanidad. Que eres tú, Señor, quien transforma, quien da vida nueva al hombre. Y tú nos has hecho nueva criatura, Señor.
Pero de nada sirve, Padre, de que nosotros nos creamos que somos nueva criatura cuando no estamos cumpliendo tu misión de proclamar tu evangelio acá en la tierra, de propulsar tu evangelio para aquellos que necesitan de ti, que están perdidos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de ellos. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor, de saber de que tú eres poderoso para salvar, que tú eres poderoso para impartir salvación a aquellos que la necesitan. Y nosotros, que podamos decidir ponernos en la brecha tuya para que tú nos utilices como canales de tu gracia, Señor. Tu gracia soberana. Guíanos, Padre, y que esta sea tu voluntad por los méritos de Cristo en la cruz de Calvario. Amén.